Hola, personitas bellas. Gracias por estar aquí, les deseo un día lleno de alegría y energía positiva. Saludos a todas esas personitas tan especiales, cada uno de ustedes hace que este canal sea aún más especial. Y a las nuevas personas que se están uniendo, bienvenidas a esta increíble comunidad. Espero que lo disfruten tanto como yo al crearlo. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones de mis próximos videos. Ahora continuemos. El conde, visiblemente exaltado, miró a Marta y exclamó: ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puedes decir que Natalie te va a hacer daño por una simple taza de té? Por otro lado, la hermana de Natalie, Fiona, se mostró sumamente afectada y, con voz cargada de lamentación, comentó: Sí, si dices algo como eso. Eso es lo que van a pensar los que nos vean. Dirán que mi hermana maltrata y amenaza a todos. De repente, la madrastra también intervino, mirando a Marta con desaprobación. Debo recordarte que calumniar a tu amo delante del duque es un pecado grave. ¿Eres consciente de eso? Marta, la sirvienta, observaba con tristeza mientras las lágrimas caían por su rostro. Entre sollozos, murmuró: Yo. Mientras tanto, Natalie, observando la situación desde su asiento, reflexionaba para sí misma. Qué gran actuación la de Marta. Miren esa expresión de miedo, es tan real. Sus pensamientos se desviaron por un momento hacia sus recuerdos de una vida anterior, como si estuviera reviviendo una escena. Recordó cómo Marta había ido a visitarla a la cárcel. Sin embargo, yo, estando dentro de esos muros, había preguntado: ¿por qué no ha sido enviada mi solicitud de divorcio a la capital? ¿Por qué no he obtenido aún una respuesta? Sin embargo, Marta, con una sonrisa fría y calculadora, la miró fijamente y le dijo: Pobre señorita Natalie, será mejor que le diga la verdad, hace mucho tiempo que trabajo para el señor Ryan. Su solicitud nunca salió de esta casa. Al observar a la sirvienta, Natalie la miró fijamente y, con una expresión llena de incredulidad, preguntó: ¿por qué me haces esto? Volviendo al presente, Natalie reflexionaba internamente. No puedo creer tanta desfachatez en mi propio hogar. Después de que Bella muriera en mi vida anterior, Marta, mi sirvienta personal, vino conmigo a la mansión Canstens. Al principio confié en ella, pero al final me empujó al abismo de la desesperación. Marta, quien estaba en el piso, levantó la vista y, con voz temblorosa, dijo: Jamás intentaría calumniar a la señora delante del duque. Solo cometí un error porque estaba muy nerviosa. El conde, mirando a Marta con desdén, respondió: Lo que haces y dices puede malinterpretarse. ¿Qué vas a hacer al respecto? Marta, mostrando un rostro lleno de arrepentimiento, suplicó: ¿Es que no puedo hablar? Por favor, perdóneme, señor conde. Mientras tanto, Natalie observaba la escena, y sus pensamientos se llenaban de furia. Loy, nuevamente se ha convertido en el cuchillo en manos de mi madrastra, dispuesta a arruinar mi reputación con cualquier método. El conde señalaba a Marta, recriminándola con el dedo, mientras Natalie, con una mirada decidida y firme, pensaba: Entonces me encargaré de ellos. Consideren esto el preludio de mi venganza. De repente, el padre de Natalie se levantó de su asiento y, colocando su mano sobre su pecho, dijo con voz grave: Su Excelencia, por favor, no crea en las malas intenciones de esta criada. Le juro por mi vida que mi Natalie no es ese tipo de persona. Fiona, al ver todo esto, pensó, muy molesta. Mi padre siempre ha estado dispuesto a protegerla, sin importar las circunstancias. Cuanto más pasa esto, más deseo que ya no esté. ¿Por qué debería conseguir Natalie lo que yo nunca pude alcanzar? Fuera de sus pensamientos, Fiona se dirigió a su padre y, con tono calculador, le dijo: Padre, usted siempre está ocupado con sus deberes y rara vez está en casa. Aunque lo jure, temo que sus palabras carecerán de credibilidad y serán vistas como un intento de encubrimiento. ¿Por qué no escuchamos lo que mi hermana tiene que decir? El conde, titubeando, murmuró en voz baja: Pero Natalie nunca antes ha estado en una situación como esta. Debe estar aterrada. La condesa, madre de Fiona, interrumpió con una mirada seria.
Tiene razón. Como acusada, Natalie debe defenderse. ¿Qué piensa usted, Excelencia? Sin embargo, en sus pensamientos, la condesa reflexionaba. Natalie siempre ha sido débil y estúpida. Definitivamente no podrá explicar nada de manera convincente. Nadie le creerá. Por otro lado, el duque, con voz serena, dijo: Está bien. Natalie, esta criada te acusa de ser una persona cruel y de mala conducta. ¿Tienes algo que explicar? El duque Eli también intervino y, con tono calmado, agregó: Si tienes algo que decir, por favor, dilo. Mi tío está a tu lado. Siempre y cuando expliques todo claramente, él puede distinguir la verdad y tomar una decisión sabia. Natalie los observaba, incrédula, y preguntando dijo: ¿Realmente me escuchará el duque? El duque Charles, asintiendo con seriedad, le dijo: Por supuesto, si eres realmente inocente. Natalie, con la voz firme pero algo lamentable, se preparó para hablar y, con pesar, dijo: Está bien, lo que sucede es que yo no soy inocente. Mientras que los demás la observaban, el duque Charles, observándola detenidamente, pensaba: ¿Está loca? Realmente acaba de admitirlo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Por otro lado, Natalie, con lágrimas en los ojos, continuó lamentándose. Aunque nunca he abusado de ningún sirviente, sin embargo Marta, me tiene mucho miedo. Tal vez hice algo que la confundió o ella lo malentendiera. Así que Su Excelencia, me gustaría que investigara esta situación a fondo. Eso también me ayudará a entender qué fue lo que hice mal y a cambiar mi comportamiento. El padre de Charles, sorprendido, dijo: No esperaba que reflexionaras sobre ti misma en este momento. Tu carácter es más noble de lo que imaginaba. El duque Eli, también asombrado, dijo: No te preocupes, definitivamente descubriremos la verdad y limpiaremos tu nombre. Natalie, aún dolida, dijo con voz temblorosa: Muchas gracias, Su Excelencia, joven Eli. Mientras tanto, el duque Charles la observaba en silencio, y en sus pensamientos comentó: que esta mujer en realidad aprovechó esta situación a su favor. No es tan tonta como parece. El conde, al escuchar todo esto, se volvió hacia el duque y dijo: De entonces, dejamos todo esto en sus manos. En sus pensamientos, el conde dijo: Aunque no quiero que Natalie se case con el duque, por el bien de su reputación debo confiar en ellos para descubrir lo que ocurrió hoy. Por otro lado, la madrastra, Fiona, visiblemente asustada y sorprendida por este giro de los acontecimientos, pensaba: No debo permitir que el palacio del duque intervenga en este asunto. De lo contrario, Fiona y yo quedaremos involucradas. Fuera de sus pensamientos, la condesa se dirigió al duque y, con tono formal, dijo: Su Excelencia, usted debe estar muy ocupado. ¿Por qué no deja este asunto en mis manos? Fiona, a su vez, intervino, con una sonrisa y con firmeza dijo: Es deber de mi madre encargarse de las criadas de esta casa. Estoy segura de que dará a todos un resultado satisfactorio. De repente, Natalie la interrumpió, negando con la cabeza: Me temo que eso no funcionará. Mi madre siempre me ha amado, y definitivamente encubrirá las sospechas. Por el bien de mi reputación. Lo mejor será que lo haga Su Excelencia. Al mismo tiempo, la condesa, completamente asombrada y aterrada por lo que sucedía, pensó para sí misma: Maldita sea, acaba de bloquearme. Fuera de sus pensamientos, y con una sonrisa disimulada, se dirigió a Natalie. A Natalie, lo has pensado muy bien, entonces no queda otra opción que molestar a Su Excelencia. El padre de Charles, muy complacido con la situación, respondió: Y no hay problema. Por otro lado, Eli, con una sonrisa también en el rostro, comentó: La señorita Natalie pronto será mi tía. Valdrá la pena usar el poder del palacio del duque. La condesa, sin embargo, fingió una risa mientras Fiona mostraba una expresión de insatisfacción. El duque, que había estado escuchando todo en silencio, se levantó con una mirada firme y ordenó a sus subordinados: Bien, lleven a esa criada al palacio del duque. Marta, que seguía en el suelo, suplicó con desesperación:
Su Excelencia, yo. De repente, la condesa la interrumpió, con un rostro serio, y le dijo con tono amenazante. Y debes decir la verdad cuando llegues al palacio del duque. Si te atreves a mentir y no a arrepentirte, nunca te perdonaré. Ni a ti, ni a tu familia. Marta, al escuchar esto, comprendió la amenaza implícita en las palabras de la condesa. Asustada, comenzó a llorar y gritó, desesperada. Ustedes los nobles son todos iguales. Nunca decidirán por mí. De repente, Marta agarró una taza, y al ver esto, el duque, alertado, cubrió a Natalie, quien estaba observando. Marta, aún visiblemente molesta, gritó con voz exaltada. Espero que todos se vayan al infierno. El duque, sin perder la calma, intervino rápidamente. Utilizando su magia, lanzó un hechizo que inmovilizó a Marta. Mientras la observaba, ella pensaba para sí misma. Una vez más, él se paró frente a mí y me salvó. El duque Charles, al ver que Marta usaba un objeto para lastimarse el cuello, intentó detenerla, pero fue demasiado tarde. Marta cayó al suelo, inerte. Natalie quedó completamente asombrada al presenciar la escena, mientras el duque observaba el cuerpo de Marta en el piso, con una expresión seria. Por otro lado, el conde, visiblemente preocupado, dijo. ¿Cómo pudo pasar algo así? La condesa, igualmente sorprendida, murmuró, con voz temblorosa. ¿Marta se suicidó por miedo a ser culpable? Fiona, completamente aterrada por lo ocurrido, reaccionó, algo exaltada. Dios mío. Que esto es horrible. Natalie, observando la situación con una mezcla de incredulidad y reflexión, pensaba para sí misma. ¿Suicidarse por miedo a un crimen? Fiona, por otro lado, lamentándose, dijo. ¡Qué terrible! Mientras tanto, Natalie, aún sumida en sus pensamientos, reflexionaba. Los métodos de mi madrastra son más crueles de lo que imaginé. Es una pena. Al final, este era el destino que quería para Marta. No es momento de mostrar satisfacción. De repente, el mareo de la sangre hizo que Natalie se desmayara. El duque, al percatarse de esto, la sostuvo rápidamente. El conde, alarmado, exclamó el nombre de su hija. Natalie. La condesa, con un atisbo de preocupación, dijo. Pobre Natalie, debió haberse asustado después de ver tanta sangre. Alguien, por favor, llévela a su dormitorio para que pueda descansar. El duque, padre de Charles, preocupado, ordenó a su hijo y dijo. Charles, Natalie ha caído desmayada. Llévala de regreso a su dormitorio. Mientras tanto, el duque, sosteniendo a Natalie, la levantó con cuidado y respondió. Sí, me retiraré por un momento. Al mismo tiempo, Ellie, observando la escena, pensaba para sí mismo, satisfecho. Bien, tío, debes aprovechar esta oportunidad. Fiona, que observaba desde la sala, miró al joven Ellie con creciente molestia. En sus pensamientos, furiosa, dijo. Maldita, ¿cómo te atreves a llamar la atención del duque Venox y el joven Ellie al mismo tiempo? No puedo arruinarlo todo, definitivamente no puedo. Mientras tanto, el duque, al entrar en la habitación de Natalie, al percatarse de que ella solo estaba fingiendo, le dijo con voz firme. No hay nadie más aquí, no es necesario seguir fingiendo. Natalie, al escuchar esto, pensó para sí misma. Que este tipo es difícil de engañar. Hice mi mejor actuación, pero no importa cuánto intente, siempre me expone. Tengo que continuar con mi actuación, no hay vuelta atrás ahora. Con esos pensamientos, Natalie despertó lentamente. Al abrir los ojos, dijo, con una voz débil. Su Excelencia, ¿cómo podría estar fingiendo? Tuve tanto miedo que hasta perdí la fuerza en mis piernas. El duque Charles, sin mostrar emoción, respondió. Si es así, entonces te soltaré. Al darse cuenta de que realmente la iba a soltar, Natalie fingió un temblor en sus piernas. El duque, al ver que no estaba fingiendo, la sostuvo nuevamente. Natalie, con una expresión que reflejaba una mezcla de gratitud y algo de vergüenza, dijo. Gracias, Su Excelencia.
No esperaba que aún se preocupara por mí. Me siento muy honrada. El duque, mirándola de forma seria, respondió. Y eres muy persistente. ¿Tiene algún sentido seguir actuando así cuando no hay nadie más? Natalie, con la mano en el pecho y sonriendo cálidamente, dijo. No entiendo de qué está hablando. Soy absolutamente sincera y no mentiré, sin importar cuántas veces me ponga a prueba. El duque, mirándola fijamente, en sus pensamientos decía. Averiguaré hasta dónde estás dispuesta a seguir fingiendo. De repente, el duque se acercó más, rozando suavemente el rostro de Natalie, y le preguntó, con tono intrigante. Ya que te gustó tanto. Ahora que estamos solos en la misma habitación, debes estar deseando que suceda algo más íntimo. ¿Cierto? Natalie, observando detenidamente mientras sentía las caricias de las manos del duque en sus labios, pensaba para sí misma, confusa. ¿Por qué está actuando así de repente? Con una sonrisa, Natalie le respondió. Sí, por supuesto que sí, pero tengo. Pero de repente el duque la interrumpió de inmediato, diciendo con voz baja. Cierra los ojos. Sí, estás nerviosa. Natalie, haciendo caso a la orden, cerró los ojos. Mientras lo hacía, comentó. Nunca imaginé que tomaría la iniciativa. Esto significa que le gusto, aunque sea un poco. Sin embargo, al mismo tiempo, sus pensamientos reflejaban frustración. Me pidió que cerrara los ojos. ¿Qué demonios? ¿Realmente me va a besar para ponerme a prueba? No estamos en ese tipo de relación. El duque, mientras la observaba, reflexionaba en su interior. Juzgando por la conmoción de hace un momento, la madrastra y la hermanastra de esta mujer no son nada sencillas. El conde Carlyle suele estar ocupado con sus deberes oficiales, así que me imagino el tipo de vida que ha tenido. Mientras tanto, Natalie, aún con los ojos cerrados, pensaba para sí misma. ¿Por qué no hace nada? Este tipo no está pensando en hacer algo más escandaloso que un beso. No hace nada, y no me da la sensación de seguridad. Por otro lado, el duque, observándola en silencio, continuaba reflexionando. Entonces, la razón por la que se aferra a mí es para pedir ayuda al palacio del duque y salir de su situación actual. De repente, Natalie abrió los ojos y, con un tono algo desafiante, le preguntó. ¿Por qué su excelencia está tan lento? ¿Acaso de repente le desagrado? Charles, con una leve sonrisa algo tímida, respondió. Bueno, un poco, de hecho. Sin embargo, en sus pensamientos, añadió. Simplemente mantendré esta relación por ahora. Después de todo, si la dejo sola en este momento, los enviados del Palacio Imperial podrían hacerle daño miserablemente. Fuera de sus pensamientos, Charles se dio la vuelta y dirigiéndose a la puerta y, con una actitud calmada, dijo. Que tenga un buen descanso, señorita Natalie. Yo me encargaré de la criada. Mientras lo observaba alejarse, Natalie, muy enfadada por dentro, pensó. Maldita sea. Aún no te agrado. Mientras tanto, el padre de Natalie caminaba, hablando para sí mismo. Finalmente terminé con mis asuntos y puedo volver a casa. Seguramente ya debe estar dormida. Es tan vergonzoso pensar que no pude estar con ella en estos momentos. De repente, alguien llamó al conde y dijo. Conde Carlyle. Hace tiempo que no lo veo. ¿Cómo está el condado en estos días? El conde, respondiendo con un tono amable, dijo. Gracias por su preocupación, Su Alteza. Todo ha estado muy bien. La princesa Aria, con un tono calmado pero misterioso, preguntó. ¿De verdad? Entonces, lo que escuché sobre su hija, Natalie, ¿es cierto? ¿Fue apuñalada hace poco? De repente, el conde, visiblemente sorprendido, exclamó en sus pensamientos. ¿Cómo es posible que este tipo de cosas lleguen hasta el Palacio Imperial? Entonces es cierto lo que dijo Natalie, sobre las mujeres que tuvieron un final tan terrible, después de acercarse al duque Venox. ¿Entonces todo fue planeado por la princesa Aria? La princesa Aria, con una expresión maliciosa y desafiante, comentó.
Se nota que por su expresión que usted es un hombre inteligente, sin duda. Pero espero que su hija haya heredado esa inteligencia. De lo contrario, cosas terribles le esperarían en el futuro. Sin embargo, el conde, que había escuchado lo que dijo la princesa, pensó para sí mismo que esto es una advertencia, una amenaza descarada. Con esos pensamientos, el conde se volvió hacia la princesa, sonrió y respondió amablemente. «Oh, Su Alteza, no se preocupe. Elegiré a una persona amable y considerada para que Natalie se case lo antes posible. De esta forma, su vida debería ser mucho más estable». La princesa Aria, al escuchar esto, sonrió con una expresión caótica y, con un tono mordaz, dijo: «El conde Carlyle es, de hecho, el diplomático más destacado del imperio. Como era de esperar, es muy considerado. Espero con ansia su actuación. No me haga esperar demasiado». El conde, inclinando la cabeza de forma cortés, dijo: «Me despido, Su Alteza». Mientras la princesa se retiraba, el conde, en sus pensamientos, reflexionaba. Su Alteza Aria ha estado bajo el control de su majestad desde que era una niña. Se sabe que le guarda un gran rencor. Si Natalie pierde la protección que el palacio del duque ahora, es probable que no se detenga, incluso podría tomar represalias aún más extremas. No hay de otra manera. Solo puedo seguir uniendo a Natalie y al joven Eli. Pensando en Eli, el conde continuó en sus pensamientos. Y él ha sido muy amable con Natalie. Además, permite que el palacio del duque siga brindando su protección. Definitivamente, podría ayudar a Natalie a escapar de las garras de la princesa. Mientras tanto, en el palacio del duque, Charles, sumido en sus pensamientos, pensaba. Hubo disturbios causados por paganos en condados remotos. Maldita sea, este no es mi trabajo originalmente, pero la gran duquesa Angelila parece pensar que este asunto es muy importante. Debo prestarle más atención. De repente, Ellie entró con una sonrisa y se acercó a Charles, diciendo: «Tío, te traje algo bueno». El duque Charles, sin inmutarse y con una expresión seria mientras seguía trabajando, le respondió: «Ponlo sobre la mesa». Sin embargo, Ellie se acercó más y comentó: «¿Podrías dejar de trabajar un momento? Esta es una carta de invitación enviada por tu futuro suegro, el conde Carlyle. Es una invitación tan formal que debe haber algo importante que discutir contigo. ¿Por qué no la abres y le echas un vistazo?» El duque observó la carta y, en sus pensamientos, dijo: «Esta invitación». De repente, al leer la carta, encontró las siguientes palabras: «Oh joven Eli Bennox, la primavera ha sido muy hermosa recientemente y los lirios están floreciendo. Le invitamos sinceramente a pasar la tarde en la mansión Carlyle. Atentamente, conde Carlyle». El duque, terminando de leer la carta, continuó pensando: «Que esto es solo para él». Cierto, el conde Carlyle originalmente estaba interesado en Ellie para su hija. Mientras tanto, Ellie, sin haber leído la carta, observó al duque con una expresión preocupada y le preguntó: «¿Por qué esa expresión? ¿Sucede algo malo?». Al no recibir respuesta, Ellie lo miró más detenidamente y añadió: «¿La lesión de la señorita Natalie ha empeorado?». El duque, de manera seria, le respondió: «No digas tonterías, es una invitación para el té de la tarde. Aún tengo trabajo oficial por terminar, así que por favor ve y lleva algunos regalos». Pero Ellie sorprendido dice: «¿Yo, por qué?». El duque Charles con una mirada y tono serio dice: «Sí, ¿acaso no quieres ir? Si no, olvídalo». Ellie, al quedarse sin palabras por la respuesta del duque, pensó: «Mi tío es realmente ignorante. Pero es mejor que vaya en su lugar». Fuera de sus pensamientos, Ellie respondió: «Está bien, pero luego me reembolsas el dinero». El duque, con una expresión seria, dijo: «Por supuesto, lo haré». Al llegar a la mansión del conde, el conde y Natalie saludaron al duque Ellie. Mientras tanto, Ellie, con un regalo en las manos y una sonrisa, ofreció sus saludos y dijo: «Saludos, conde Carlyle». Sin embargo, Natalie,
al observarlo, pensó. De repente, mi padre me dijo que tenía algo importante que discutir con el joven Eli. Es realmente extraño que lo haya invitado. El joven Eli, dirigiéndose a Natalie, le dijo: Señorita Natalie, este es un obsequio seleccionado especialmente por mi tío. Por favor, acéptelo. Eli, en sus pensamientos, reflexionaba. Tío, tienes que confiar en mí, de lo contrario, no sé si pueda atrapar a mi tía simplemente esperando por mi tío. Natalie aceptó el regalo y, con tono amable, respondió: Muchas gracias y perdón por la molestia. Mientras tanto, el conde observaba a Natalie en silencio. En sus pensamientos, decía: Al parecer, el duque Venox sabe de la invitación que hice al joven Eli. Está bien, él entiende mi intención y probablemente ya no se involucrará con Natalie. Fuera de sus pensamientos, el conde, con tono amistoso, dijo: Han preparado bocadillos en el jardín. Joven Eli, por favor, pase. Al mismo tiempo, en el palacio del duque, el duque tenía una expresión cansada y decía: Es un trabajo bastante problemático. Mientras tanto, observando la carta que había enviado el conde, mandó llamar a su asistente y le dijo: Elinda, ven un momento. Su asistente se acercó rápidamente y respondió: Sí, Su Excelencia, ¿cuáles son sus órdenes? El duque, levantándose de su asiento con un tono serio y algo cansado, dijo: Consigue un conjunto de ropa adecuada. Voy al palacio del conde Carlyle. Linda, respondiendo de inmediato, dijo: Sí, enseguida. Mientras tanto, en el palacio del conde, Natalie, cubriéndose la boca, comentó: Padre, ¿invitó especialmente al joven Eli a nuestra casa? ¿Acaso sucede algo? El joven Eli, al percatarse de su sorpresa, pregunta: ¿Qué? ¿Acaso no fue a mi tío? El conde, con una sonrisa, responde: Y eso fue porque pensé que el duque Venox seguramente debe estar ocupado. Sentí pena por molestarlo tan a menudo cuando venía a visitar a Natalie. Con una expresión brillante en sus ojos, el conde continúa: Escuché que el joven Eli es bastante libre y competente en música, ópera y danza. Por eso quiero pedirte que pases más tiempo con Natalie. Ella estará aburrida en casa recuperándose de sus heridas. Ella necesita estas actividades de entrenamiento más ligeras para pasar el tiempo. Sin embargo, Natalie, sorprendida por lo que acaba de escuchar, piensa: ¿Resulta que mi padre aún quiere seguir uniéndome al joven Eli? Al final, para él, el duque Venox siempre ha sido una figura muy peligrosa. De repente, alguien se acerca con pasos firmes. El hombre peligroso y guapo se aproxima al conde, y una de las sirvientas lo ve, inclinando la cabeza, saluda y dice: Saludos, duque Venox. La sirvienta comenta: Y el conde y la señorita Natalie ahora están tomando el té en el jardín. Inmediatamente lo guiaré. El conde responde con una sonrisa: Sí, por favor. Sin embargo, la sirvienta, un tanto nerviosa, piensa: ¿Por qué está aquí el duque Venox?